Donald Trump restringe la entrada a Estados Unidos desde Brasil por el coronavirus. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo La Noticia, hoy lunes 25 de mayo de 2020, que tenemos completa información. Adriana. Charlie, amigos, muy buenas noches. Así es, iniciamos este informativo comentándoles que centrales sindicales de trabajadores, docentes, estudiantes y servidores públicos se movilizaron en Quito. Así es, y eso en rechazo a la ley humanitaria, también a las medidas económicas del gobierno y al cierre de varias empresas públicas. En plena emergencia sanitaria en una ciudad donde se mantiene el semáforo en rojo, una nueva movilización marcó la jornada de este lunes. Con pancartas, puestos mascarillas, gritando consignas, varias centrales sindicales de trabajadores se concentraron en la Caja del Seguro en el centro norte de Quito, en rechazo a las medidas económicas del gobierno y a la ley humanitaria. Debe de vetarla toda esa ley y sentarnos todos los ecuatorianos a hacer una ley de emergencia económica para que este país salga adelante. El distanciamiento social no se cumplió pese al llamado de las autoridades. De a poco se iban sumando más sectores a la marcha. Docentes y estudiantes expresaron su malestar por el recorte presupuestario y la reducción de 1 hora a la jornada del magisterio fiscal. Y porque pese a que el presupuesto que se estaba destinado para la universidad pública hoy ha sido quitado, y hoy lo que nosotros queremos es que se cumpla lo que dice la Corte Constitucional. Con 1 hora menos, más o menos, es como unos $150 que te descuenta. Todos los compañeros docentes tenemos que estar en la lucha, tenemos que protestar. A la marcha también asistieron trabajadores de varias empresas públicas, entre ellas Correos del Ecuador y Ferrocarriles, que por decreto ejecutivo serán eliminadas. Solicitaron al gobierno que reconsidere la decisión y que se respete sus derechos laborales. De la empresa pública Correos del Ecuador, nos informe la situación de la empresa, se nos cancelen los sueldos atrasados de abril y mayo. Estamos pidiendo que es el rechazo al cierre de Ferrocarriles del Ecuador. La movilización llegó hasta el centro de Quito, donde un fuerte resguardo policial impidió a los manifestantes ingresar a la Plaza Grande. Siguieron con su recorrido hasta la Plaza de Santo Domingo, donde se registraron incidentes. Tuvimos un policía agredido, tiene un corte en la cara, en este momento se encuentra en el hospital de la policía, es una herida leve. Hoy se movilizaron aproximadamente 4.000 personas a lo largo y ancho del país. Informó Priscila Cadena. Y en Guayaquil también se realizaron varias movilizaciones por parte de algunas organizaciones laborales, quienes exigen al gobierno nacional la derogatoria de la ley humanitaria aprobada por la Asamblea Nacional. Las marchas se desarrollaron de manera pacífica. Carlos Julio Burumendi con los detalles enseguida. De uno en uno llegaron con banderines y camisetas hasta los bajos de la Caja del Seguro Social en Guayaquil. Eran los integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores quienes participaron en la movilización nacional, convocada para este lunes 25 de mayo. Verónica Toala lleva 15 años como profesora de una escuela fiscal en el puerto principal. Ella, al igual que sus compañeros, piden que se derogue la ley humanitaria aprobada por la Asamblea Nacional. Todos estamos perjudicados porque en sí el sueldo se nos va a bajar a todo en forma general, entonces venimos a defender nuestros derechos. Estas movilizaciones se desarrollaron en 15 provincias del país. En Guayaquil, 86 agrupaciones participaron en esta caminata. Aquí, en medio de empujones, los gendarmes decomisaron varios juegos artificiales que estaban en poder de los manifestantes. Y tras no permitir el paso, los trabajadores decidieron retirarse. Aquí nos retiramos, pero en los próximos días, si no derogan el decreto y si no veta la ley del presidente, estaremos con más fuerza en la calle. No existe autorizaciones para movilizaciones, entonces nuestra misión es mantener a las personas, explicarles, socializarles para que puedan también retirarse. En cambio, en el Parque del Centenario, un grupo de maestros, al igual que de otras organizaciones, decidieron salir caminando por la principal avenida de Guayaquil, la 9 de octubre. En medio de gritos y aplausos, piden respetar sus derechos. De igual forma, a esta agrupación no se les permitió
continuar con la movilización. Otro sector quien salió a protestar en Guayaquil fueron los trabajadores de la empresa Aérea Tami. Azafatas, pilotos y empleados, vestidos con sus respectivos uniformes, se instalaron en los exteriores del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Ellos piden que el gobierno no disuelva dicha compañía, que pertenece al Estado. Lo que queremos manifestar es que TAME es conectividad, TAME es Ecuador. Y los ecuatorianos el día de hoy estamos de luto porque nos quedamos sin conectividad. Y en el kilómetro 26 de la vía Durán-Tambo, un grupo de volqueteros se tomaron por varios minutos la carretera, obstaculizando así el tránsito en horas de la mañana. Hechos que se presentaron en la ciudad de Guayaquil durante este día de movilizaciones. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y ahora les informamos que todos los aeropuertos del país empezarán a operar el 1 de junio. Así lo informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que además dijo que en el caso de Guayaquil se está buscando con la alcaldesa Cynthia Viteri un punto medio que permita la conectividad entre ciudades de manera paulatina. El 1 de junio los aeropuertos del país se reactivarán de manera paulatina, así lo confirmó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Con un porcentaje muy bajo de sus operaciones habituales, con menos rutas de las que estábamos acostumbrados. Estamos revisando un reporte que Cancillería hará, puesto que en algunos países es imposible obtener el requisito de las pruebas de PCR antes de viajar. Hay que encontrar ese equilibrio, por supuesto, en ese tipo de casos están disponibles las pruebas rápidas. En días pasados, la alcaldesa Cynthia Viteri indicó que el 18 de mayo solicitaron al gobierno mantener la prohibición de vuelos nacionales durante el mes de junio. Queremos que se abra sí, pero solo para vuelos internacionales o de tránsito. Pero los pasajeros provinciales e intercantonales están prohibidos de venir a la ciudad de Guayaquil. Entonces la lógica es que si no pueden venir por tierra, tampoco puedan venir por aire. Posteriormente en su cuenta de Twitter dijo: poniendo en riesgo la salud de los guayaquileños y en contra de lo solicitado, el COE Nacional ha autorizado la apertura de los vuelos nacionales a partir del 1 de junio. Como alcaldesa de la ciudad, rechazó esa resolución. Añadió que el COE cantonal pedirá al nacional que revea esa decisión, solicitando que se suspendan todos los vuelos nacionales durante junio, tal como sucede con el transporte intercantonal e interprovincial. Al respecto se pronunció la ministra de Gobierno. Estamos buscando una solución intermedia. Una de esas opciones podría ser que el 1 de junio se abra efectivamente el aeropuerto de Guayaquil para vuelos internacionales y la segunda o tercera semana que tengamos ya clara la operación para pasajeros de los aeropuertos, el aeropuerto de Guayaquil incluya también a pasajeros nacionales, con un porcentaje muy bajo, insisto. Mientras que entre los pasajeros existen opiniones divididas en torno a la reapertura de operaciones del aeropuerto. Sí, yo pienso que sí, que ya es hora. La gente necesita salir. No, yo creo que sí se debería esperar un poco más, porque la situación todavía está difícil esto. Necesitamos viajar todo el mundo que estamos en el Ecuador. Por favor, ya quiero que abran todos los aeropuertos. De acuerdo a la resolución del COE Nacional, los vuelos se podrán reanudar con el 30% de las frecuencias autorizadas, informó Roselena Vázquez. Mientras que con responsabilidad mayoritaria los habitantes de Cuenca vivieron su primer día tras el cambio de semáforo en amarillo. Veamos. La comunidad cuencana vivió su primer día de semáforo amarillo con suma responsabilidad y tranquilidad. La ciudadanía acató todas las normas dispuestas por las autoridades nacionales y locales. Esto se evidenció en la poca presencia de público en las calles de la urbe Morlaca. Igualmente hubo poca presencia de compradores en los locales comerciales autorizados que abrieron sus puertas al público. Esto pese a la preparación de todos los protocolos para la atención. Asimismo, los habitantes de las Atenas del Ecuador en su mayoría evitan todavía ir a los mercados en un gran número a pesar de las medidas sanitarias. Tenemos de todo y que compren en donde está el mercado seguro y limpio. La novedad en este cambio de semáforo fue la circulación del tranvía por todo su recorrido, sirviendo gratuitamente a la población, pero con un servicio limitado de pasajeros. El objetivo de esta fase que los ciudadanos aprendan a comportarse o este nuevo comportamiento en el interior de las unidades, que se eduquen en los elementos que tiene el tranvía. El servicio de transporte público, tanto en la ciudad como fuera de ella, no entra en funcionamiento todavía por falta de acuerdos entre transportistas y municipio. Faltan pequeños acuerdos que esperemos puedan ser superados en los próximos días entre la Cámara de Transporte,
y la administración municipal. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y en la península del Cantón Santa Elena también inició sus actividades en semáforo amarillo. La decisión del cambio de fase se adoptó luego de un análisis de la capacidad hospitalaria que tiene la ciudad. Sin embargo, las autoridades aseguran que mantendrán la restricción de movilidad, en especial el transporte público. Va a pasar desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, como lo establece el COE Nacional, pero en cuanto a los negocios, van a poder reaperturar siempre y cuando cumplan las condiciones que va a establecer el municipio. Primero, bioseguridad y pruebas rápidas, cuando menos, a los empleados de las personas que van a emprender su negocio. Es decir, va a haber un permiso de reapertura. Hay que salir así como usted ve, protegidos, para seguir la vida, porque la vida continúa a pesar de los riesgos que estamos viviendo. A las medidas que han tomado, porque realmente se ve que han tomado medidas, están las cosas controladas, ahora que hemos hoy día lunes empezado semáforo amarillo. Por otra parte, en Loja, con cambio a semáforo amarillo, varias actividades se han puesto en marcha. Sin embargo, la mayoría de comerciantes y dueños de almacenes y negocios dicen no tener claros los protocolos de bioseguridad. Por su parte, la Intendencia General de Policía realiza controles. Estamos en semáforo amarillo y en la ciudad la cantidad de personas y vehículos van en aumento. Parece que han perdido el miedo al virus porque temen más por el hambre y las deudas. Nos confirmaron que ya las unidades salgamos a fumigar. Nosotros hemos aperturado ya la actividad aquí empresarial y la actividad de trabajo sin conocer realmente los protocolos, porque no se ha difundido mayor cosa de parte del COE o el municipio o las autoridades locales, ¿no? Comercios también están activados en un 30%. Cada uno debe cumplir con las normas de bioseguridad. Verificando que cumplan con todas las medidas de bioseguridad, que exista, por ejemplo, la señalética para que las personas guarden el debido distanciamiento entre una y otra, de que tengan gel o alcohol antibacterial para que el momento en que ingresen los usuarios a hacer los pedidos puedan desinfectarse las manos y de igual forma cuando se retiren del establecimiento. Para los propietarios es un aliciente a su economía, la misma que está quebrantada. Tratan por todos los medios para salir adelante. Demasiadamente lento para que la gente no quiebre. En Loja informó Marcela Constante Brito. Y un multitudinario sepelio se realizó en el Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, pese al toque de queda y la prohibición de realizar este tipo de actos. A la Policía Nacional no le quedó otra opción que escoltar a los asistentes a despedir al difunto. Es el momento en que los amigos del Occiso levantan su féretro en una ola. Iban rumbo al cementerio por las principales calles de la ciudad de Ventanas. Ocurrió entre las 15 horas y las 16 horas 30, horario del toque de queda. Y es que a quienes acompañaron al menor de 16 años en su último adiós, no le importó ninguna prohibición, menos aún el distanciamiento social. Por la seguridad, por la sanidad y por la salud de todos ellos, se les indicó que no podía haber aglomeración de personas, pero lamentablemente el pedido de la policía no fue acogido. A través de las cámaras del ECU 911 de Babahoyo fue monitoreado el masivo acompañamiento hasta el cementerio del joven a quien le cegaron la vida con varios disparos. La policía nada pudo hacer para dispersar o crear conciencia en quienes en medio de la pandemia arriesgan su salud y la de otros. Solo les quedó supervisar. Con la finalidad de que no existan alteraciones del orden público, la policía procedió a dar el resguardo del féretro desde la parroquia 10 de noviembre hasta el cementerio general. El gobernador de Los Ríos ordenó a la policía se inicie la investigación, pues les habían advertido que este tipo de actos estaban prohibidos. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. En medio de la pandemia, 38 cantones del país han adoptado el semáforo amarillo. Según datos del COE Nacional, se contabilizan en todo el Ecuador más de 37.000 contagiados y 5.229 fallecidos en el contexto de la enfermedad.
La cifra nacional de contagiados por COVID-19 a corte 25 de mayo se encuentra en 37.355, fallecidos 3.203 y fallecidos por deficiencia respiratoria 2.026. La cifra aún se mantiene alta en provincias como Guayas, que contabiliza los 13.833 casos, o Pichincha, que se muestra en los 3.540. Ante ello, las autoridades manifiestan seguir trabajando para que los números sigan bajando. Hemos escuchado la presentación de un grupo de expertos que integran una mesa de epidemiólogos para tener una red que haga un seguimiento de los datos, de las cifras, de las decisiones que se toman a cada nivel. Pero en medio de las cifras, 38 cantones de los 221 que tiene el país han decidido adoptar el semáforo amarillo. Esto, confirmó la ministra de Gobierno María Paula Romo, contribuye a la reactivación económica. Lo ideal sería que las alcaldías, que los COEs, que todas las autoridades acompañemos estas decisiones para que sean lo más ordenadas y lo mejor reguladas posible. De lo contrario, estamos castigando la formalidad. Uno de los cantones que pasó amarillo en las últimas horas fue San Miguel de los Bancos. En lo concreto, este es el primero en tomar la decisión en Pichincha. De otra parte, el único cantón en semáforo verde del país es Aguarico. Mientras la situación empieza a normalizarse, afirmó Romo, se emitirán salvoconductos para otras actividades. Lo que se ha previsto, lo que nos solicitan, es que también para los abogados que tienen que comparecer, entregar escritos, etcétera, se autoricen salvoconductos. De la misma manera, para abogados que trabajan en aseguradoras y que tienen que asistir a lugares de siniestro. Informó Javier Rosero. Y Quito ha aumentado sus cifras de contagiados por COVID-19 de forma alarmante. Ante ello, las autoridades han llamado a la población a la sensatez, pues manifiestan que las aglomeraciones de personas contribuirán a que existan mayores infectados. Los datos numéricos muestran la realidad que en torno al coronavirus está viviendo la capital de la República. De esta manera, en la provincia de Pichincha hasta este domingo se registró 3.188 casos confirmados de COVID-19. Sin embargo, para este lunes, el número aumentó a 3.540, es decir, 352 personas más. Y esto es lo que llama la atención a las autoridades, pues es conocido que el sistema de salud local está a poco de llegar a su máxima capacidad. A pesar de ello, según la ministra de Gobierno, salieron a las calles no menos de 600 personas a protestar debido a las medidas económicas y sociales, situación que causa preocupación. La de Quito fue una aglomeración de un número muy superior a lo que está permitido. Hoy no está permitido el tener aglomeraciones. No se respetó la distancia, las personas estaban muy próximas, así que nos preocupa mucho que este tipo de manifestaciones pongan en riesgo el gran esfuerzo que han hecho las ciudades del país para contener los contagios. Sobre el mismo tema, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, mediante un tuit señaló un llamado a la sensatez. Busquemos diferentes maneras de manifestar, pero no la presencial. Alto peligro de contagio. Estamos en emergencia sanitaria. De esta manera, la escala de contagios en Quito mantiene en alerta a las autoridades locales como nacionales. Informó Javier Rosero. La Policía Nacional dio a conocer la captura de alias El Francés, quien sería el cabecilla de una bien organizada banda delictiva dedicada al tráfico de drogas y otros delitos. El hoy aprehendido registra 4 antecedentes penales. Tras un mes de investigación, agentes de la DINASET, unidad especializada de la Policía Nacional, se dio con el paradero de Francisco Javier R., de 38 años de edad, alias El Francés, quien sería el cabecilla de una organización que almacenaba sustancias sujetas a fiscalización y armas de fuego, las mismas que habrían sido utilizadas para el cometimiento de diferentes actos delictivos en la provincia del Guayas. Se van a realizar todas las pericias pertinentes para que estas armas sean debidamente, se establezca si estuvieron o no vinculadas en alguno de los asesinatos. Es tratar de identificar a los líderes o cabecillas de los grupos organizados que se encuentren inmersos en posibles delitos de microtráfico. El individuo fue capturado en el interior de una vivienda ubicada en una urbanización de la vía Daule. Junto a él estaba una jovencita de 28 años de edad, quien también fue retenida para investigaciones. En poder del Francés, la policía halló 2 armas de fuego, municiones, medio kilo de heroína, $1.200 en efectivo y un vehículo, la cual en su totalidad era blindada. En el interior de su vehículo se encontró encaletada un arma de fuego, marca Glock,
con munición, un chaleco antibalas y una funda de un arma, aparentemente de un arma larga. Alias el Francés registra antecedentes penales. Registra 4 antecedentes, es el robo calificado y en el 2016 tiene una detención por tráfico ilícito de estupefacientes. Los detenidos fueron puestos a órdenes de un juez, quien dictó prisión preventiva, y se inició la instrucción fiscal por 30 días por el delito de tráfico de drogas. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y noticia de última hora que se registra sobre este caso es que ayer se realizó la audiencia a esta misma hora y se informa de que el ciudadano conocido como alias el Francés fue encontrado sin vida en una celda de la penitenciaría del Litoral con una cuerda atada a su cuello. Más información tendremos en las próximas emisiones. Vamos ahora a una pausa comercial. De inmediato volvemos con más noticias. Quédese con nosotros. Conozca el testimonio de una familia que se contagió de COVID-19 y que logró superar este mal. Personas formaron largas columnas para subirse a buses y dirigirse a sus trabajos. Personas formaron largas columnas para subirse a buses y dirigirse a sus trabajos. Comerciantes impidieron el robo a su local en Babahoyo. Ellos piden mayor seguridad. Imposible ganar la batalla. Gracias amigos por continuar con nosotros y hoy en su segmento Pruebas de Vida conozca el testimonio de una familia entera que se contagió de COVID-19 y que logró superar este mal. En esta familia fueron 4 menores de edad los primeros que sintieron los estragos del COVID-19. El papá de los niños explica que aunque cumplió con todas las medidas de bioseguridad, tanto en el trabajo como al llegar a casa, no pudo evitar llevar el virus. Pasamos ese proceso nosotros en la casa con uno por uno, una semana uno, una semana el otro, otra semana así. Y ahí le dio a ella, fue algo muy feo, le dio algo que no podía dormir, le dolían los huesos, la fiebre, el dolor de cabeza. Su esposa vivió episodios difíciles con el virus. Asimismo, con la fe y con la mucha oración y la medicina que en ese tiempo pudimos conseguirla, también podíamos estar mejor. Pero lamentablemente ya nos habíamos dado cuenta que habíamos contagiado a mi suegra, habíamos contagiado a mi otro cuñado. La preocupación más grande de los miembros de esta familia era el estado de salud de doña Rosita, quien aún se siente afectada emocionalmente por lo que experimentó. Tengo para contarlo, amigo. Ahorita ya me siento mejor, ya ando caminando. Eso le digo a mi hija, tengo que poner un poquito de mi fuerza, porque tampoco no voy a estar solo de la cama a la silla, de aquí para allá, no. Su hija nos detalla que cuando llevaron a Rosita a un centro médico ubicado al sur de Guayaquil, sintió que su madre moría. Cuando ella llegó allá, ella saturaba en 78 y el ritmo cardíaco era en 138. Entonces yo lo que dije, Dios mío, ¿por qué nos castigas así? Pero hoy, a pesar de la pena, tienen salud. No hubo ninguna pérdida y están más unidos que nunca. El Señor nos da la oportunidad de buscarlo y estar con Él. Informó Adriana Peralta. Cosas no salgan bien la batalla. Y como siempre queremos recordarles que para seguir compartiendo historias de esperanza puede escribirnos al número de WhatsApp que aparece en sus pantallas 096-958-5650. Charlie, tú tienes más información, vamos contigo. No des tu brazo a torcer, te lo pido. Muchas gracias Adriana por esas historias
también alentadoras para nosotros. Y ahora les informamos que largas columnas de personas se generaron en la vía perimetral a la altura de la entrada de la 8 al noroeste de Guayaquil. Eran ciudadanos que esperaban tomar un bus de transporte público para dirigirse hacia sus lugares de trabajo. Veamos. Parecían interminables las columnas. Ciudadanos que permanecieron durante varios minutos a la espera de poder subir a un bus de transporte urbano. Ya no son las mismas líneas que normalmente realizaban recorridos extensos. Ahora debían subir de acuerdo a la ruta. Hay que hacer transbordo, coger un carro y conseguir otro carro que le deje cerca del punto donde uno se va. La unidad de transporte público de la ATM se hizo presente en el sitio para controlar la situación. Se obligó a los usuarios a realizar una columna para subir de forma ordenada. Lamentablemente muchos no mantuvieron el respectivo distanciamiento. Ahorita lo que estamos haciendo es ordenándolos por líneas, por rutas, apoyados por las Fuerzas Armadas. Personal también contratado por la Autoridad de Tránsito Municipal recorrió el sitio, conocido como la entrada de la 8, tratando de informar a la ciudadanía cuáles eran las rutas que debían tomar para dirigirse hasta sus lugares de trabajo. Aquí tengo ya media hora. ¿Media hora? Sí. ¿Qué bus pensaba tomar usted? Yo la ruta, ya me dieron la dirección aquí, de las rutas que pasan aquí. La presencia de los agentes también permitió conocer las condiciones en las que deben viajar los usuarios dentro de los buses urbanos. Esto motivó las sanciones en contra de varios choferes profesionales por el incumplimiento de las normativas dentro de la pandemia. Así, por ejemplo, a 40 conductores de buses se les retiró la licencia por llevar exceso de pasajeros. 16 citaciones fueron elaboradas por diversos motivos y 3 buses fueron retenidos por circular fuera de sus rutas establecidas. El día de mañana vamos a traer ya rótulos para que la ciudadanía sepa dónde tiene que hacer columnas con la distancia respectiva, para que haya un poco más de orden. Eso es lo que tratamos, que haya orden. Informó José Morales. El vicealcalde de Guayaquil, Josué Sánchez, recorrió varios centros comerciales de la urbe para constatar el cumplimiento de las disposiciones dadas por el COE cantonal. El funcionario recordó que desde que el semáforo pasó a amarillo, al menos 50 locales han sido clausurados por diferentes motivos. Desde el pasado viernes, los locales ubicados en centros comerciales de Guayaquil abrieron sus puertas progresivamente, acatando estrictas normas de bioseguridad. Este lunes, el vicealcalde Josué Sánchez constató el nivel de cumplimiento de estas disposiciones. Una de las instalaciones visitadas fue la ubicada en el sector del Fortín, noroeste de la urbe. Se están acatando todas las normas de bioseguridad y mi felicitación a la administración, a los dueños. De continuar este cumplimiento, ¿cuál sería el siguiente paso y en qué lapso? De cara al cambio de semáforo que vivimos, durante el fin de semana tendremos un nuevo análisis, un nuevo estudio a profundidad para conocer cuál es la realidad de la ciudad de Guayaquil al fin de semana, y ello nos permitirá ir tomando las mejores decisiones. El director de Justicia y Vigilancia, Javier Narváez, informó que 50 locales han sido clausurados en otros sectores por incumplir ciertas medidas. Básicamente en el sector de los módulos de la bahía, en su principio no acataron las normas de horarios, otros no respetaron el distanciamiento. El gerente del centro comercial visitado, Ricardo Quintero, manifestó que antes de la emergencia recibían la visita de al menos 25.000 personas al día. Ahora llegan entre 6.000 y 7.000 usuarios. He visto algunos locales como comedores que podrían abrir, pero permanecen cerrados. ¿Por qué razón? Suelen ser marcas que tienen varios locales en Guayaquil y los están abriendo secuencialmente de acuerdo a su logística, a su operación. ¿Existen propietarios de locales que hayan dicho ya no continuaré con mi negocio, cierro las puertas? Todavía no. Quienes presenten temperaturas de más de 38 grados centígrados no podrán ingresar a este tipo de establecimientos, informó Jorge Salazar.
El COE provincial de Los Ríos optó por una resolución especial para las personas dedicadas a labores agrícolas a mediana y pequeña escala. Esto ante los reclamos de los agricultores que se sienten perjudicados por las sanciones durante los controles viales que se realizan durante la pandemia. Las labores agrícolas no se han detenido en la provincia de Los Ríos, a pesar de los riesgos por la pandemia. La cosecha de arroz, por ejemplo, es uno de los trabajos que más ha movilizado a los agricultores. Muchos de ellos se sienten afectados por los problemas para trasladarse, pues en los controles de restricción recibieron multas. Nosotros los agricultores junto a los médicos estamos salvando al país. Nosotros somos los que estamos arrimando el hombro, pero lastimosamente las autoridades de tránsito nos están persiguiendo. Nosotros le decimos a la autoridad que por favor estamos trabajando y nos dejen trabajar tranquilos. Las motos están en regla. Ellos vienen, no, dicen que nosotros tenemos que cumplir con las órdenes. Durante la etapa de producción se concentran varios jornaleros que llegan hasta el punto de trabajo en moto, pero los están dejando sin vehículos, especialmente cuando viajan a la ciudad a comprar insumos. ¿Qué pasa por hacerme un favor llevarme de aquí, de CDG, a Babahoyo? Lo citaron al muchacho, oiga, ahí. Incluso iba hasta comprar una lima, le enseñamos al señor de la ETV, pero no quise entender. En la última reunión del COE, el gobernador de Los Ríos y los alcaldes acordaron horarios especiales para el sector agrícola que no puede acceder a un salvoconducto. De acuerdo a esta resolución, ya todos los agricultores que están en el campo y que salen a hacer su trabajo de jornaleros en diferentes partes puedan movilizarse sin ningún documento, es decir, solamente de la presencia de trabajo y que tienen que acudir a cualquier horario. Ahora los agricultores que se sienten perjudicados esperan les brinden una ayuda, pues apenas logran ganarse entre 10 y 15 dólares al día, que no les alcanza para cancelar la citación. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. La ex secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para explicar el supuesto sobreprecio en la compra de kits de alimentos durante la crisis sanitaria. Ocles es investigada penalmente por este hecho. Lo primero que hizo Alexandra Ocles fue explicar a los legisladores de la mesa de fiscalización cuál fue su rol en la crisis sanitaria y se desenmarcó de la adquisición de los kits de alimentación. Yo estaba 100% concentrada en las acciones del COE nacional. De ahí toda la parte técnica está en manos de el equipo técnico y el equipo administrativo, no me corresponde. Además, como ya lo había dicho antes, aseguró que la compra no se ejecutó. Una vez firmado el contrato, había un plazo de 30 días, no se cumplió, no habían los recursos, el Ministerio de Finanzas no pagó y por tanto la institución no recibió el kit. Sin embargo, algunos legisladores no se convencieron con su explicación. Sencillamente, usted sabe que tengo también un negocio que es dedicado a esto, a productos de primera necesidad. Y por donde he sacado cuentas, no se acercan a los 80 dólares. Es decir, 70 dólares de sobreprecio. Usted me dice que también el transporte. 70 dólares para mandar un transporte. ¿Acaso no tenemos nosotros en este momento que tenemos que ahorrar? No tenemos logística como la policía, los militares, usted mismo. El estudio de mercado, sí hay un estudio preliminar que se dio en el mes de febrero y le aseguro que los valores establecidos en ese estudio de mercado incluso eran más altos de lo que resultó en este proceso. La comparecencia de Ocles quedó en pausa, pues los legisladores no se conforman con los minutos dados por Ocles. Piden que se extienda la comparecencia, que se realizará en los próximos días. Lamento que en este momento no se haya dado el tiempo suficiente para esta comparecencia. Los señalamientos contra la exsecretaria de Gestión de Riesgo nacieron a raíz de una investigación periodística que concluyó que la secretaría compró más de 7,000 kits con sobreprecio. Luego, la Contraloría confirmó que existía un 40% de exceso en el pago de esta compra y Ocles fue acusada penalmente por el delito de supuesto tráfico de influencias. Informó Carolina Basante. Con 42 minutos y continuamos informando. Le contamos que propietarios de un local impidieron el robo de su negocio por parte de un sujeto que al parecer merodea por los establecimientos en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Por su parte, los comerciantes piden a la Policía Nacional más seguridad ante este y otros hechos delictivos.
En el video de la librería se observa cómo el sujeto con la camiseta en la mano busca cerciorarse de que no haya nadie en la oficina donde pretendía ingresar. Así es como saca algo de su pantaloneta y lo usa para abrir la puerta. Sin mayor esfuerzo lo logra. Justo a tiempo, los propietarios del local son alertados por los vecinos y lo sacan de su negocio. Salgo y puedo percatarme que una de las cerraduras de la vitrina de mampara de exhibición y venta que tenemos había sido forzada. Me acerco un poco más y encuentro al delincuente, porque hay que hablar con propiedad, queriéndose ya sustraer las cosas. Entonces, en ese rato lo sometemos al piso. Ellos dan aviso a la Policía Nacional reportando lo ocurrido, pero el rostro del sujeto no es desconocido entre los comerciantes de las calles General Barona y Eloy Alfaro. La semana pasada intentó abrir un local esquinero diagonal a la oficina que abrió en esta ocasión. Salió y ahora venos aquí, ¿no?, siendo víctimas del mismo delincuente que salió días atrás. Vamos a ver qué pasa esta vez. Porque de lo contrario, estos señores, si no administran justicia, se convierten en cómplices de los delincuentes. Los propietarios de estos locales piden que la justicia haga su parte. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y ahora les contamos que un operativo de la Policía Nacional desarticuló a una organización delictiva en 3 provincias dedicada al robo de entidades financieras y también al tráfico de drogas. En efecto, hay detenidos colombianos y ecuatorianos. Los agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial trabajaron de forma coordinada en Santo Domingo de los Áchilas, Tungurahua y Pichincha. 5 meses de labores de campo permitieron identificar a los integrantes de una supuesta organización delictiva internacional integrada por colombianos y ecuatorianos. Las cámaras de las entidades bancarias y locales que visitaron los sospechosos fueron claves en las labores investigativas. Estos ciudadanos se les conocía como los topos acá en las diferentes provincias donde estaban realizando sus operaciones delictivas. Con las respectivas órdenes de allanamiento y las boletas de captura se armó el operativo en conjunto con Fiscalía, GOE y Criminalística. Los allanamientos fueron simultáneos en Ambato, Santo Domingo y el norte de Quito. 8 presuntos integrantes de la estructura delictiva fueron detenidos, entre ellos 2 ecuatorianos y 6 colombianos. Registran ya varios antecedentes penales y varios procesos judiciales. Estamos hablando entre 3 y 6 procesos judiciales y antecedentes que nos constan a nosotros en nuestras bases de datos. De acuerdo a las denuncias, serían los responsables del robo a unidades económicas, entidades financieras y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización. Según el informe policial de la UIAD, eran expertos en abrir los cajeros automáticos. Su modus operandi tenían como el alquilar viviendas que se encontraban junto a las cooperativas y cajeros automáticos para proceder a hacer agujeros e inmediatamente ingresar. Entre las evidencias de herramientas como sierras, moladoras, cuerdas, un tanque de suelda, autógena, máscara de soldar, varias prendas vinculantes en la investigación, además de la incautación de 3 vehículos, igual número de motos, marihuana y celulares. Procedían a abrir las seguridades de dichos cajeros y sustraerse el dinero. Victoria 338, que puso a 8 a órdenes de las autoridades judiciales. En Quito informó Iván Casamen. Y bien, un hombre que se dedica al transporte de pescadores en Manta, provincia de Manabí, fue golpeado, herido de bala y lanzado al mar por delincuentes que se robaron su embarcación. Lo sorpresivo de este caso es que el ciudadano logró nadar hasta la orilla, donde fue ayudado por varios ciudadanos y luego trasladado a un hospital donde se encontró con uno de sus atacantes. Veamos. Cristóbal A. fue al hospital de Manta con golpes y una herida de bala, pero allí se encontró a quien presuntamente le disparó. Esto ocurrió luego de ser golpeado, disparado y lanzado al mar tras ser asaltado. Fingió su muerte. Milagrosamente nadó a la orilla y sobrevivió al ataque. Él tiene varios agujeros en la cabeza donde le han cosido y lo golpearon también a él contra las banquetas de la lancha. La cara la tiene golpeada. En este forcejeo, la verdad, no sé si ha sido intencional o no, pero uno de los tipos le ha disparado. Esto ocurrió en la rada del puerto de Manta, en la provincia de Manabí.
Allí 2 delincuentes se llevaron la embarcación, pero uno de ellos durante el forcejeo también recibió un balazo. Así llegó hasta un UPC fingiendo ser víctima de un robo. Con el objeto de denunciar un intento de robo, al igual que un intento de homicidio, en la cual había sido herido por desconocidos. Sin embargo, en el hospital, cuando recibía atención médica, fue reconocido por su víctima, por lo que la policía lo detuvo para investigaciones. Se dispuso su aprehensión en flagrancia y de esta manera la audiencia de formulación de cargo. La lancha fue abandonada y posteriormente recuperada por la policía. Tenemos el bote en el cual la víctima realizó el flete mar adentro. Según investigaciones preliminares, los 2 implicados iban a robar otro barco acoderado en el puerto, hecho que no fue consumado ante la resistencia del lanchero de 43 años de edad. Él se hubiera dejado ahí en el agua, o sea, él no hubiera tenido el valor de nadar hasta la orilla, pues él se hubiera ahogado, se hubiera desangrado ahí. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Comercio de equipos de computación en Guayaquil. Los padres de familia acuden a diferentes locales para adquirir lo que necesitarán la próxima semana cuando inicie el periodo escolar en la región costa, con clases virtuales, por supuesto. Con este video, el Ministerio de Educación incentiva a los alumnos y padres de familia a incorporarse a la modalidad estudiando desde casa, a ellos que desde el 1 de junio inician el nuevo periodo lectivo. Pero a muchos los encontramos haciendo largas columnas en locales de venta de equipos de computación y recorren el centro de Guayaquil con las laptops, buscando a alguien que se las repare o actualice, y asimismo los respectivos cargadores. Con el problema que ahorita estamos, es difícil conseguir. ¿Sí? No me dan ni razón si es que hay o no hay, si puedo encontrar. ¿Y si no lo consiguen? ¿Qué nos va a tocar ahorita hacer? Ir a un cyber, se gasta más de la cuenta. Se me vino el cargador y lo vengo a conseguir acá. Este lacto de aquí me está costando $40. Pero además de eso van por parlantes, teclados, cables, dispositivos de almacenamiento y sobre todo las webcam, que en algunos locales comerciales han escaseado. No hay en ningún lugar de lo que vende computación usted va a encontrar cámaras web. Aquí al menos en la bahía uno está buscando y uno no encuentra. ¿Y el valor por cuánto está? Más o menos $40, $50, según el tipo de cámara. Y asimismo van por las impresoras. Por la mayoría son 3 en 1. En estos tiempos ya está buscando solo para recargar, ya no sirve. O sea, vea lo de los cartuchos anteriores. Esto aquí ya viene con sistema continua, ¿no? Continua, sí, ya sale más económico. Y no faltan los vendedores ambulantes. El comercio previo a las clases cambió de las mochilas, listas o útiles y uniformes a esos productos electrónicos. Tiene su micrófono incorporado, su cable de audio y video y de 1080 megapíxeles. Me interesa por lo que nuestros hijos deben recibir por las clases virtuales. Este tipo de negocio también se mueve en redes sociales y otras plataformas comerciales, en las que las ventas y pedidos se han incrementado en los últimos días, informó Charlie Pisa. El Hospital Luis Vernaza, ubicado en el centro de Guayaquil, reanuda su servicio de consulta externa bajo 2 modalidades, presencial y telemedicina. En la siguiente nota conozcamos qué especialidades se encuentran disponibles y cuáles son los nuevos horarios de atención. Luego de 67 días, el área de consulta externa del Hospital Luis Vernaza reaperturó la atención a los pacientes. La jefa médica, doctora Vanessa Suárez, recuerda que la restricción de más de 2 meses no tuvo que ver con problemas en la casa de salud. Durante la emergencia sanitaria nosotros no dejamos de prestar atención. El cierre se dio básicamente porque tenemos que acatar las disposiciones generales, en este caso del COE Nacional. Cuando estamos en semáforo en rojo, tuvimos que hacer el cierre de todas las otras consultas. Las atenciones empezaron este fin de semana de manera presencial y a través de telemedicina, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cuál es el procedimiento cuando se detecta a un paciente con síntomas de COVID? Bueno, al ingreso de las instalaciones nosotros tenemos una persona que está realizando el control de temperatura. Inmediatamente al ser identificado este paciente se lo direcciona a otra área que es el área de triaje, donde se le va a brindar atención inmediata.
el área cuenta con menos del 50% de los médicos y alrededor de 20 especialidades disponibles. Los pacientes pueden escribirnos para que no vengan directamente a las instalaciones si ellos gustan a nuestra línea WhatsApp, que es el 098-128-009. A esa línea nos pueden escribir y consultarnos cuáles son las especialidades que actualmente disponibles. Hemos priorizado los pacientes que tienen patologías crónicas, por eso hemos aperturado especialidades como cardiología, reumatología, endocrinología. Antes de la pandemia se registraba un promedio de 300 consultas diarias. La mañana de este lunes hubo poca presencia de personas. Me vine a hacer atender medicina general y muy buena la atención, el doctor López. Desde que empezó esta pandemia, primera vez que salgo y por hacerme ver en consulta externa y gracias a Dios que sí me atendieron. Los directivos de la Casa de Salud solicitan a los pacientes seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad y llegar 15 minutos antes a las consultas. Informó Jorge Salazar. Y con esta noticia finalizamos la emisión estelar. Gracias por habernos acompañado. Una buena noche.